Díaz-Canel decía hace 2 o 3 días, no, escuchar no es ceder. Mire usted, después de una sordera de 60 años, que valdría la pena colgarle uno, a ver si le compramos, hacemos una ponina y le compramos un aparatico a Machado Ventura, a Raúl Castro, a todo lo otro, para ver si escuchan. Pero parece que algún murmullo, algo escuchó Díaz-Canel. Yo creo que él le llama a escuchar a que todos sus órganos de opinión, de inteligencia, le dijeron, oye, hay una tremenda presión, se está caldeando el ambiente, se están poniendo de acuerdo los cubanos, no podemos meternos en más lío, ya tenemos bastante y se nos están cabreando los artistas, y los artistas son los que nos han puesto aquí, porque la Revolución Cubana es una obra artística, eso nadie lo dude. La Revolución Cubana, más que hechos concretos, es una obra cinematográfica que han hecho los artistas, que la han pintado, que la han cantado, es una obra abstracta, déjenme decirle, es una obra conceptual abstracta, ¿no? Pero que ha tenido un inmenso impacto. Entonces, no, imagínate tú, Luis Alberto García el otro día, todo eso le llega a sus oídos. Ah, bueno, vamos a escuchar. Y entonces vamos a posponer la aplicación del 349. Yo le voy a decir algo antes de leer algunos comentarios, finalmente. Al señor Díaz-Canel, ya que escucha, ya que le cuentan a Díaz-Canel lo que los cubanos opinamos, yo creo, Díaz-Canel, que hay una gran diferencia entre escuchar y servir. Tener el altísimo honor de representar a nuestro país, un país con una historia como la nuestra, un país que siempre fue de los primeros de América Latina y del mundo, un país que libró luchas sangrientas por ganar la independencia, la libertad, para tomar decisiones por nuestra propia cuenta, no para ser esclavos de otros cubanos. Merece políticos que no solamente escuchen, sino que sirvan a la nación y sirvan a la patria. Servir a los cubanos es respetarlos, es amarlos, es sufrir con ellos y alegrarse también de sus triunfos. Es sentir lo que siente la madre cubana cuando tiene que levantarse por la mañana en tantos lugares de Cuba, en un piso de tierra después de un aguacero, ir a dar agua de un pozo para lavar los pañales sucios de su hijo, llenos de orines y de caca, perder el día entero en eso, y luego ver donde haya frijoles y empezar a trillarlo y sacarle la basura, sacarle la tierra, para poder hacer unos frijoles y un arroz, que también hay que trillarlo por la mala calidad, para poder cocinar algo, cuidar al niño o a los niños, y cuando venga el padre que está en la agricultura trabajando por una miseria, muchas veces descalzo, como tantos de mis tíos y tantos de mis primos, para poner un plato de comida encima de la mesa. Si usted no siente eso, si usted no lo ha vivido, si usted no lo ha visto, si usted es un niño criado por los Castro, desde que era joven, lo cogieron, lo adoptaron, le dieron una casa, le dieron carro, le dieron una serie de privilegios, y usted se divorció de ese pueblo, y aparte de eso usted tiene miedo, usted es un presidente con miedo a Raúl, con miedo a Machado, con miedo a Ramiro, con miedo al partido. Si usted es una persona que no tiene el valor de tomar decisiones, por decirlo de la manera más sutil, es muy difícil que usted pueda servir a nuestro pueblo. Servir es precisamente eso, sacrificarse, tomar decisiones difíciles y pagar el precio por eso. Servir es inspirar. Servir es tratar de que en el menor tiempo posible los cubanos vivamos la mayor calidad de vida posible. Y no porque nos las regale el gobierno, no porque nos las regale el partido,
sino porque se creen la oportunidad, se faciliten las cosas y no se entorpezcan para que los cubanos puedan llevar adelante sus negocios, puedan llevar adelante sus empresas, puedan vender y exportar sus productos en el mundo, puedan importar técnicas para trabajar, materias primas para producir y procesarlas en Cuba y ponerles valor agregado y comercializarlas libremente con el mundo entero, generando miles o millones de empleos de calidad. Y el que le dé la gana de ir a marchar el 1 de mayo, que vaya. Pero también que podamos organizar una marcha multitudinaria el 10 de diciembre para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y que no se gaste más un centavo, no se gaste más un litro de gasolina en ir a vigilar, a rodear la casa de ningún joven cubano, porque sea el Día de los Derechos Humanos. Qué contradicción, ¿no? Entonces, Díaz-Canel, yo creo que servir es distinto de escuchar. Y honestamente creo que usted, por diferentes razones, está en este minuto incapacitado para servir.